Buenas noches. Empezamos ahora con cuentos cortos y de ficción, dado que el tiempo ahora es mayor para salir, y siguiendo con la línea de mantenernos en lo histórico, turismo histórico y también narraciones históricas, he tomado un libro que edité hace unos 6 años. Doctor Julepe. El nombre puede llamar la atención, pero quiere decir eso: susto, miedo. No es la historia real de un personaje que sí existió. Al final del cuento lo voy a nombrar, oriundo del interior y que fuera presidente más de 3 veces. Julepe viene a consecuencia de unos documentos de mi familia en la que encontré cómo hacen los escribanos, que toman la tradición de un bien y van narrando los propietarios anteriores hasta llegar al primer dueño. Ese lugar había sido donado en 1830 y algo, cuando empezaba la República y las primeras asambleas constituyentes, al padre del doctor Julepe. Julepe le decían porque, junto con otros médicos importantes del Uruguay, Vizca, Vilardebó, eran los primeros que atendían las epidemias que en ese momento asolaban a Uruguay, fiebre amarilla especialmente, proveniente del Caribe, que se contagiaba a través de barcos que hacían el trasiego de tasajo y algunos productos desde Uruguay hacia esa zona de Centroamérica. Y la fiebre no se sabía muy bien en ese momento cómo atacarla. No es un virus como el actual, sino que es una bacteria. Y se reunían los médicos para resolver qué hacer. Y este personaje, que voy a narrar yo en ficción, porque no voy a contar la vida de él, desaparecía. Y por eso está el tema de ya se fue Julepe, como una especie de broma entre el resto de sus colegas que trataban de solucionar el tema de las epidemias. Este es un personaje del interior. Pocas veces, creo que la última vez que alguien llegó a la presidencia desde el interior fue cuando finalizaba el siglo XIX, Andrés Martínez Trueba, oriundo de Florida. Llegan personajes políticos a la presidencia del Uruguay, algo que esperemos algún día cambie. Fue escrito muy rápido porque me surgió no contar la vida de él, sino hacer una semblanza de lo que era ese momento para el Uruguay, una semblanza de lo que era un médico en las zonas inhóspitas del interior, en donde Uruguay recibió las invasiones de portugueses, de ingleses, algo de franceses, y donde los españoles defendían su territorio a capa y espada. Fundamentalmente, él vive cerca de una frontera con lo que hoy es Brasil, y las invasiones portuguesas eran constantes. Y la semblanza es justamente en relación a esos primeros años en donde el Uruguay se empezaba a abrir camino después de las primeras asambleas constituyentes, donde el voto para elegir presidente era indirecto. Primero se elegía a una asamblea que delegaba en alguien la presidencia del país. Eran años turbulentos, estamos hablando de 1830, 50, 60, 70, donde cambiaban los presidentes muy rápidamente. Primero fueron los generales, después eran personajes cercanos a esos generales. Y es curioso que un médico haya llegado a la presidencia, porque no hay profesiones más que abogados
o generales al principio que hayan llegado al lugar. El libro comienza con una muy buena introducción de Ana María Viroga, profesora de literatura que me ayudó en el tema, y con una frase de Humberto Eco que dice: la ficción sugiere quizás nuestra visión del mundo real, que sea tan imperfecta como la visión que los personajes de ficción tienen del suyo. Entonces el cuento no va a ser más que un abuelo que intenta explicarle a su nieto cómo era este doctor tan raro en una población de muy poca gente, 15, 20 mil personas, en un trasiego que había que hacer en caminos muy irregulares, de Montevideo al interior, del interior a Montevideo. Y el abuelo, con su paciencia y su experiencia, se pone a contarle al nieto. Venga, mijo, venga, siéntese acá al lado del abuelo, que ya le empiezo a contar. Sí, tata, cuente que me gustaría conocer cómo era la vida del doctor Julepe. El cañonazo movió toda la estructura defensiva de la muralla destinada a impedir que el invasor tomara la villa. Ese era el fin de la población establecida allá por 1763, por orden del virrey de la época. Era la fundación que serviría de freno para que los portugueses no avanzaran. De composición heterogénea, cambiante pero fiel a su territorio, los hombres y mujeres del lugar no lo defraudaron. Allí los imperios y países vecinos hambrientos de expansión nunca pudieron afincar sus banderas. Se rechazó una y otra vez a los invasores. Las contiendas consolidaron una población que produciría personajes de un original estirpe. Uno de ellos era el doctor Julepe, médico, político, estanciero. Él llegaría a estar en boca de todo el país. Criticado adentro, valorados afueras, esos personajes representativos del lugar de un pueblo entre la horqueta de un arroyo que no se cansa de cantar con su paso presuroso al mar, los pobladores siguen recelosos a sus hijos perdidos en el tiempo. Será una ciudad totalmente diferente a las del resto del país. Las brasas comenzaban a darle vida al gran fogón en la vieja casona de una de las calles del pueblo, con habitaciones de techos altos, paredes pintadas a la cal, blanca, patios con fondo de más de media cuadra de extensión, enormes parrales que provocaban sombras muy agradables en verano, abundantes uvas. El fogón era el centro de todas las reuniones de la familia. De boca enorme, ladrillos de campo, la chimenea era ancha como un lugar para leños de gran tamaño proveniente de los montes cercanos, donde se extraía la leña para usos de todo tipo. Casona antigua al fin, de las que ocupan media manzana a cada lado de la calle principal de la ciudad, lotes otorgados por los cabildos de la época a todos los ilustres ciudadanos que fueron cercanos a las autoridades del momento, cuando nacía la República. Muchos son tan generosos en su diseño que la puerta de entrada principal se ubica por la calle más importante, extendiendo sus fondos hasta llegar a las avenidas que cerraba la manzana por detrás. En este 1800 y tantos la población escasa, la tierra abundaba como para que las autoridades fueran generosas con los habitantes que apoyaban su gestión. Era frecuente también en este principio fundacional construir túneles que comunicaban a las residencias más importantes con el cuartelillo, la parroquia o algún vecino cercano. Una forma de defenderse frente a tanta invasión extranjera, así como de los numerosos malhechores que eran frecuentes en la vida de los primeros pobladores de la ciudad. Costumbre la de construir túneles que seguirían los dueños de los numerosos molinos fundados años después, cuando la industria agrícola se desarrolló.
Se construían con doble funcionalidad, la comodidad que les permitía para sus traslados y la seguridad, discreción que exigían aquellos duros tiempos. La calle en este comienzo colonial eran de barro, una tierra gredosa, de poca solidez, y las construcciones de las viviendas hechas de un ladrillo formado de adobe y paja con techos de quincha liviana atada de forma elemental. Cada 2 cuadras hay colocado un viejo farol con su tenue velo a sol, que con su tenue velo a solo ilumina el lugar donde está empotrado. La mayoría de la población en esta parte del este se gana la vida produciendo alimentos y criando animales de campo. El suelo es generoso y se ve rodeado de un caudaloso arroyo que con sus ramales parece abrazar en forma protectora a los pobladores que se atrevieron a fundar la villa. Al este y al oeste de los ranchos, él presta sus aguas para lavar la ropa, refrescarse en verano y de tanto en tanto ser utilizados como paseo dominical. Todas las viviendas tienen a veces al fondo, otras al frente, un aljibe tradicional que almacena agua de lluvia o la recoge del subsuelo cuando la veta es buena. En sus alrededores crecen plantas que le dan al lugar una protección especial, volviéndose un refugio obligado en los días de calor veraniego. Parada preferida también de numerosos pájaros oriundos de la zona que realizan su acostumbrada siesta antes de proseguir su vuelo. Siesta a la que se acostumbraron los vecinos del pueblo y que fueron transmitiendo a sus descendientes como un legado tradicional adherido a las costumbres de la comunidad. Se rumorea que pronto, y con motivo de la construcción de una gran iglesia donde hoy está la capilla, llegarán de la capital nuevos materiales de índoles modernos. Se trata de piedras llamadas adoquines, hierros forjados y adornos en cerámicas españolas únicos en el país. Muchos temen que el paisaje del lugar se deforme, pero los más declaran: si Dios lo quiere así, así se hará. Pero abuelo, el doctor Julepe, ¿cómo curaba en esa época? Ah, nieto, eso no es fácil de explicar hoy, después de tantos años. Lo hacía con una mezcla de yuyos, plantas, muchos rezos, de esos que en aquellos tiempos valían mucho más que los de hoy, colocando los frascos que se usaban para aplicar ventosas por doquier. Después, mijo, no se olvide que este hombre se preparó en Europa. ¿Europa? ¿Dónde queda eso? Una comunidad de países que hay allá, pasando el océano. Pero, nieto, ¿usted no estudia estas cosas en la escuela? Sí, pero no me acordaba, tata. Es tan difícil tener memoria para todo. El doctor salió esa noche con la mejor montura, un caballo amaestrado en el establecimiento de su padre, donde sabían hacerlo de una manera única. Era una buena cosa que un vaquiano que se preciaba de serlo tuviera la mejor cabalgadura de la región, a prueba de inclemencias, en senderos agrestes, llenos de secretos peligrosos que los campos despoblados guardaban para cualquier jinete. Le dijeron que era urgente y por eso tuvo que salir presuroso en dirección al último rancho de la villa. El mismo se ubicaba cerca del arroyo. Los accesos estaban dificultados por los agrestes montes cercanos. El mensajero, un muchacho esclavo que era ágil en su andar, ya había regresado a pie. Le había dicho que la enfermedad era una mujer joven y que desde hacía días sentía mucho dolor de estómago. La muchacha no podía más con el malestar. La dueña del rancho lo apuró en el encargo. Dígale que es urgente. Sí, reflexionaba Julepe, siempre es gravedad, siempre es urgente. Después, cuando veo al enfermo, resulta ser otra cosa. Por las dudas, hay que ir igual. La enferma era una campesina de 20 y pocos años que, según la dueña de casa, había quedado embarazada. Había hecho caso omiso al hecho y siguió trabajando como si tal cosa. Realizaba labores en los campos de las afueras de la villa. Se trataba de numerosas hectáreas que se cultivaban por los pobladores para procurarse los alimentos necesarios al diario vivir. Siguió en las labores como si el cuerpo fuera el de siempre, olvidando las molestias punzantes en su estómago. ¿Usted puede creer tanta inconsciencia?
decía la dueña de casa. El mensajero dejaría incrédulo al único médico que visitaba los ranchos apartados con explicaciones que le dio. Los dolores comenzaron a marcarle el vientre una tarde, cuando por uno de esos raros misterios de la naturaleza, el sol pareció demorar más tiempo de lo habitual en esconderse detrás de los cerros por el oeste de la ciudad. Estamos en directo realizando la lectura del doctor Julepe, cuento corto, quedará grabado para todos aquellos que no pueden verlo en este momento, así que los invito a que me acompañen como siempre. Las lluvias de las últimas semanas habían llenado los dos ramales con una cantidad excesiva de agua. Esta bajaba de las sierras con apuro para llegar a un mar aún más lejano. Cerca de una de sus riberas estaba edificando un gran molino, cuyo destino sería procesar toda la creciente producción agrícola de los alrededores. Así las cosas, el doctor avanzaba con su potro criollo de porte elegante a paso seguro. En la travesía ya se imaginaba la escena que iba a encontrar: palangana de peltre al lado de la cama del paciente, fogón prendido, con la fuerza de grandes troncos de coronilla, la familia de acá para acá llorando, rezando y haciendo promesas para que la enferma mejore. Y como de costumbre, un quejido rutinario. ¿Cómo demora el doctor en llegar? Voilà, diría un francés, gente audaz con grandes conocimientos de un lugar salvaje. ¿Para qué se quedan en este lugar tan inhóspito? Seguía reflexionando Julepe. ¿Acaso no son más cálidas las tierras allá en el norte? ¿Se quedaba solo porque el virrey los trajo en un intento más para contener al invasor? ¿Aceptaron solo por ese motivo? Le costaba al único médico de la zona entender tanto apego. Quizás se decía por la recompensa de algo importante que uno no sabe. Quizás toda la incertidumbre en cuanto a saber los motivos de por qué estas personas mantenían a sus familias en el lugar. Abuelo, sí, gurí, ya le respondo, pero antes ponga otro tronco al fuego y dele que se apaga la casa es grande y se enfríe enseguida. Cuando vuelva, le sigo contando. Abuelo, ¿ser presidente es bueno para un médico? Las cosas que me dice usted, nieto. A mí, justo que la política me dejó descalzo. Alcánceme esos chorizos que los vamos a poner en la parrilla para que chirríe el brasero. El libro está numerado con capítulos a la inversa, por lo tanto voy a ir retrocediendo de más a menos, así que ahora estoy en el capítulo 16. Los brazos de un arroyo generoso en su recorrido al rodear la futura ciudad actuaban como una buena barrera defensiva, especialmente cuando llueve en abundancia. Al norte baja el agua presurosa a ensanchar el cauce como vena inflamada que no dejará pasar nada y a nadie. Cuando este fenómeno sucedía y la inundación era grande, el lugar quedaba completamente aislado. La construcción del templo con dos grandes campanarios iba a permitir más adelante una visión del fenómeno que ayudaría a saber el estado de los campos aledaños, sus posibles accesos y cuándo el agua comenzaba a retirarse. Era de suma importancia tener estos datos, pues allí, en las afueras, se ubicaban las huertas donde se procedía a producir todo lo que alimentaba a la población. El abuelo seguía con la historia, apenas hacía pequeñas pausas para tomar algún mate y también para saber si su nieto seguía con atención el relato. Los médicos, le decía a su nieto, luchan contra la enfermedad y la muerte, mijo. Los presidentes contra los intereses mezquinos de las personas que se le acercan. Así que Nieto, contestando a la inquietud de si es bueno para un médico ser presidente, le respondería con esa frase
de un personaje algo bohemio en un país lejano que se paseaba por las calles de su pueblo repitiendo sin cesar una frase: ni lo uno ni lo otro. Pero abuelo, cuente, cuente, ¿de dónde surgió la leyenda del doctor Julepe? Muchos dicen, sobre todo en las afueras del pueblo, que es hijo de esclavos, que nunca conoció a sus padres, que lo criaron las lavanderas que vivían en las orillas del arroyo. Pero tata, el hombre vive en forma de casa en la estancia, en la parte más rica de la ciudad, con rancho bueno frente a la plaza también, y se dice que tiene otros campos de mucha calidad en las afueras del poblado. Digo yo, ¿cómo llegó a tanta riqueza? Bueno, no me apure y traiga algo para acompañar los chorizos que ya le cuento. El hacendado, don Roca, padre del doctor, sale de la nada gracias a los cabildos de la época. ¿Los cabildos? ¿Ellos eran dueños de todo? No, Guri, pero a los más cercanos los ayudaban en la difícil tarea de ordenar al país. Algo le daban. Oro, plata. No, de eso no había nada en esta comarca. Tierra, sí, mucho campo agreste era lo que más sobraba. Faltaba quienes los quisieran trabajar. Allí aparece don Roca, que se dio maña para vincularse a las autoridades del momento y transformar los campos que no valían nada en su establecimiento de alta producción con riquezas en aumento constante. El ganado fue mejorando en su calidad, los caballos criollos se transformaron en los mejores de la región del este y finalmente las plantaciones de maíz junto a otros cereales que aclimató rápidamente a los suelos del lugar. Así, el emprendimiento no podía fallar nunca. Resultado de la buena administración, las autoridades le fueron donando más y más tierras a la familia del hacendado Roca, de cuyo patrimonio fue en aumento año tras año. Julepe agregó a todo este un buen legado, la profesión de médico, por la que su madre tanto había luchado para que concretara el único hijo varón de la familia. Pero tata, ¿los médicos en esa época eran personas raras? Quiero decir, ¿la gente se asustaba de ellas? No, no, las cosas que me decís, los médicos eran personas buscadas porque las enfermedades de las épocas diezmaban mucho a la población, ya que las mismas surgían de la nada. El antiguo método a base de yuyos, plantas especiales, santiguado, muchas veces no daba resultado. Y los nobles pobladores sufrían la influencia de las personas que llegaban de otras regiones. Ellas eran muchas veces portadores de virus, bacterias que transmitían a los demás, provocando desarreglos de índole general en la salud de los habitantes de la campaña y de la ciudad. Además, Nieto, no se olvide que este doctor le daba en aquella época como ahora ese toque mágico que atrae a todas las personas para consultarlo sobre los más diversos aspectos de las vidas familiares. Y por último, Guri, recuerde que este médico era hijo de la persona más influyente de la zona, el hacendado Silvio Roca. Capítulo 15. El doctor avanzaba a paso firme hacia el rancho donde estaba la enferma. Se integraba en un todo con el animal. Este, por instinto, sabía cuándo su jinete quería llegar rápido a destino. El trote en esa instancia se realizaba de manera muy eficaz, siempre manteniendo cautela en cada senda que transitaba, como para tomar seguridad sobre la atención que le iba a dar a la muchacha. Ya imaginaba el tratamiento médico que le daría. Le aplicaré unas cuantas ventosas, unos esparadrapos, con yuyos del lugar, un trago de licor de la frontera y san se acabó. Dominada la fiebre, veremos en esta época, todo es cuestión de esperar. Lo que le llamaba la atención, intrigándolo, era que el mensajero le había dicho que se trataba de una mujer joven,
que deliraba desde hacía días. Y ahora recién me avisan, razonaba. Siempre igual. Qué gente más indolente. Mire si en las Europas se iba a ver algo semejante. Jamás. ¿Será tan joven? Habrá que ver. Estos peones no conocen muchas veces ni la edad de sus patrones. Las reflexiones invadían la mente del hijo de los Roca, porque su potro avanzaba de memoria por un recorrido que el instinto era la guía máxima. Ah, cuánto daría yo por tener una muchacha de compañía para tomar unos mates, prosear y que me caliente un poco los pies. En cambio, solo esto de andar a campo abierto detrás de gente enferma. Del otro lado, en esa hacienda tan grande de mi padre, llena de peones y potros para maestrar. A pesar de que el poncho era de un tamaño generoso, llegando incluso a taparle las rodillas, confeccionado con gruesa tela de color rojo y azul, combinados a la usanza gaucha, el doctor sintió frío de lo habitual, un poco más que en otras noches que lo llevaba casi a hablar en voz alta. Mira qué clima para que yo ande fuera de mis ranchos. Capítulo 14. Estamos estableciendo en directo, cuento corto, doctor Julepe. Ficción que usted podrá ver después, todos ustedes que acompañan a este canal en forma grabada, después que sea editada esta emisión directa. Tata, dele que se nos quema la carne en la parrilla, comamos algo y después sigue con la historia, que viene linda de escuchar. Bueno, Antoñito, pero vaya a buscar la faca, así empiezo a probar el asado. Ojo como la agarra, no se vaya a cortar como el Julepe. ¿Cómo? Justo él que era médico se cortó y nada menos que con una faca. Ay, gurí, cuánto le falta conocer de esta historia. No me apure que le cuento. El doctor era hombre de estudios, siempre andaba entre los libros y manuales. La carrera de medicina le exigía mucho. Esa actividad le encantaba a la madre, pues ella desde muy temprano lo alentó para que fuera médico. Pero el padre, como todo hombre de campo, miraba el hecho con desconfianza, por momentos hasta con desdén. Cuando recién recibido el mocito, como lo llamaba, el padre quiso celebrar el acontecimiento realizando una gran parrillada con todos los mejores productos que tenía el establecimiento. Los asadores montaron un enorme fogón, famoso en toda la región. Se esmeraron en los preparativos. Don Silvio Roca, una vez comenzada la fiesta, en un acto de suma imprudencia, le da al hijo la faca para que corte el asado chirriante, que desde la parrilla avisaba ya su cocción. Era un momento sublime en toda fiesta campera, la de demostrar buen manejo con el cuchillo, la herramienta más admirada por la peonada. En ella se depositaba el orgullo frente a los comensales, ya fueran extraños o conocidos. Una mano manteniendo en alto la carne recién pinchada de la parrilla y en la otra la faca, que sigilosamente bajaba hasta obtener el mejor trozo para cada uno de los asistentes. Un ritual de verdadera pericia, con un gran fuego como telón de fondo incrementado en su luminosidad cuando caía la noche. El joven recién recibido de médico nunca estaba muy a gusto en las reuniones que organizaba el padre con cualquier pretexto, nada más que para celebrar. Tomó el afilado cuchillo tratando de no desentonar en la fiesta y quiso demostrar que él también poseía cualidades camperas de las que alardeaba el padre, dueño del establecimiento. Ya sé, dijo el nieto, se le cayó la carne y ahí, pare, gurí, no se apure, que pierdo el hilo de la historia. Pancho, Julepe, baja la faca sobre la carne y páfate, se abre la mano de arriba abajo. La madre gritaba como loca. La peonada no sabía qué hacer.
El padre, a carcajada limpia, le calzaba una golilla larga mientras le decía: tome, tome, hijo, véndese y vaya al médico. Pa, abuelo, no lo quería nadita el padre, ¿no? No, Guri, le tenía aprecio. Solo que don Roca era así nomás, de bruto. Además le gustaban las bromas. Vieja, gritaba, el médico de la familia está sangrando. Tiene su primer paciente, él mismo. Traiga algo para pararle la sangre. Y así fue que le pusieron doctor Julepe. Ja, ja, no, no. Eso viene más adelante, nieto. Eso viene después. El pobre Julepe, que ya venía odiando la sangre desde que empezó los estudios de medicina, comenzó a marearse y estaba a punto de caer cuando sintió los gritos de la madre, que venía con una palangana grande y varios trozos de tela para auxiliarlo. Abuelo, ¿estás seguro que el padre lo quería? Sí, Uri, a su manera, claro. Lo que él quería era probarlo, conocer si Pacho era buen médico, si tenía temple, por eso lo miraba expectante, para saber si ese diploma que había traído del viejo continente era útil. Pancho, en cambio, no sentía aprecio por el padre, entre otras cosas porque vivía jactándose de la hombría gauchesca, de las destrezas con el lazo, del manejo habilidoso con las numerosas herramientas de campo, especialmente con la faca, un cuchillo de enormes proporciones traído a pedido de Río Grande para él, que siempre llevaba consigo colocado en la espalda a la altura de la cintura. Cuando el hijo se fue a París a estudiar para médico, pasó las semanas posteriores riéndose con cada amigo que encontraba. Voy a tener un doctorcito en la familia. Ahora sí que la viruela puede venir nomás. Yo tengo mi doctor personal. La madre, en cambio, lo protegía siempre. Luchaba contra las ironías del marido y cuando visitaba los ranchos de sus vecinos solo hablaba de su hijo, que era el mejor estudiante allá en la facultad en París, y agregaba: nadie sabe más que mi Pancho, que mi Julepe. El destino le tiene reservado un lugar grande y van a ver cuando regrese lo que es ese muchacho. En la parroquia, donde se realizaban numerosas kermeses, juegos de lotería, dados, entretenimiento para reunir a los vecinos, allí estaba siempre doña Blanca, halagando al hijo, su futuro y prometedor médico. La mayoría de los vecinos, en cambio, comentaban entre ellos que el hijo de los Roca había emprendido los estudios en medicina por deseo exclusivo de la madre y que en realidad sus fueros íntimos deseaba otra actividad en su vida. Tata, cuénteme, ¿cómo fue esa vez que el doctor entró a un rancho y curó al enfermo que no era? Nieto, ahora sí veo que entró a averiguar la historia de nuestro médico, pero no se me apure. Traiga más leña que se nos apaga el fuego. La seguimos después. Vaya, vaya. Capítulo 13. Seguimos leyendo en directo Doctor Julepe, una historia de ficción de un personaje que existió allá por 1800 y tanto, cuyo nombre y ciudad de origen vamos a develar en el último capítulo. Julepe avanzaba cada vez más fastidiado por el frío. El disgusto se agrandaba a medida que se daba cuenta del error al calcular la distancia. El rancho donde debía atender a la enferma estaba mucho más lejos de lo que el mensajero le informó. Además, porque lisa y llanamente no le gustaba atender mujeres enfermas. Peregrino, captando el estado de humor del jinete, parecía ahora avanzar con pocas ganas de llegar. En la soledad del camino, la mente del doctor lo colocaba siempre en la misma trampa, de la cual no sabía escapar. Lo enfrentaba con dudas y más dudas sobre la actitud y sobre la actual operación como médico, su oficio,
y su oculto deseo vocacional de la adolescencia, que no era la medicina. La medicina llegó a su vida por impulso diario de su madre. Ella, con una paciencia muy metódica, le había inculcado la idea ya en los primeros años de vida de que ser médico era lo mejor y que el mundo esperaba de él y que era lo único que podía hacer. Cuando los años pasaron sin saber cómo, él había integrado ese pensamiento como un deseo propio. Ya no supo diferenciar las aspiraciones naturales y las de su madre. Estas últimas lo gobernarían en la vida hasta el presente. Así fue médico, el único medio de la familia Roca, al que estudió en París, el hombre buscado por todos los enfermos de su región, pero algo había quedado pendiente en su fuero íntimo, algo distinto que afloraba de tanto en tanto. Ese algo no supo definir en la niñez. Nació en los juegos infantiles cuando, para esconderse de sus amigos, se ocultaba en la gran sala de estar de la casa paterna. Allí eran frecuentes las reuniones de su padre con amigos dedicados a diversas actividades, especialmente con muchos que venían de la capital. Pancho, así lo llamaron de chico, en el intento para que no lo descubrieran agachado o acostado detrás de algún mueble antiguo, que solían ser de un considerable tamaño, era testigo involuntario de dichas conversaciones. Lo atrapaban esas noticias que comentaban con don Roca. Los amigos le anunciaban cambios, autoridades que se renovaban, movimientos de grupos deseosos de conducir la cosa pública. Sin saber ni cómo ni por qué, todos estos temas lo imantaban de tal manera que se quedaba horas y horas escuchando a los participantes. Los compañeros de juego lo daban por perdido y se iban a otros entretenimientos, porque el de los Roca se había esfumado, como decían muchas veces, y con rabia. Mientras el médico seguía por los senderos que lo conducían a las afueras del pueblo, golpeado por la fría noche, la voz de su madre desde el pasado se le interponía entre el impulso de hacer esa otra cosa que él deseaba y aún no había podido definir bien. En París, cuando estudiaba su primer año de medicina, estuvo a punto de abandonarlo todo. Las salas llenas de cadáveres, los profesores revolviendo órganos a la hora de dar clases, finalmente la sangre que él no podía ver sin marearse en las escuálidas mesas donde se realizaban las autopsias. Todo ese entorno de la medicina lo hacía dudar de la profesión que la madre había elegido para él. Para un muchachote de 20 y pocos años, como le gustaba llamarlo al padre, esta ocupación era demasiado cruel. A pesar de todo ello, Pancho Roca se refugió en su fortaleza íntima, un recurso genuino que hasta él mismo desconocía, y resistió. Vaya que se resistió. Ayudó al hecho el temor a disgustar a la madre, a volver sin nada, por lo cual solo le quedaba seguir. Avanzó por esos curiosos laberintos donde se pierde la noción de la vida y de la muerte, donde se deja atrás ese ser sensible, temeroso del hombre común que todo lo exagera cuando de la salud se trata. Ganó en él el entusiasmo por ayudar a los demás, por ser útil a sus semejantes, deseoso de alivio para los dolores corporales. Se empalagó también con el cambio que empezó a percibir en la gente que lo rodeaba cuando lo trataban en la convivencia diaria. En efecto, muchos comenzaron a mirarlo como un ser especialmente dotado, sobre todo las jóvenes de la época que le pedían con mayor frecuencia su compañía para la salida de los fines de semana. La elegancia se presentaba ya como un sello en el París de 1840. El hijo del hacendado Silvio Roca disfrutaba ahora todo ese entorno, dejando atrás las dudas y nostalgia de la infancia. Había pasado la barrera del dolor propio, ahora tratado como un mago que podía eliminar el dolor ajeno, y eso le cambió la vida. Capítulo 12. Tata, se está durmiendo lo del fogón. No, gurí,
Estaba rumiando con mis pensamientos lo que queda de esta historia. ¿Lo estoy aburriendo? No, es un relato que jamás imaginé iba a escuchar. Nunca hubiera sospechado que en la vida de un doctor de aquella época habrían tantas anécdotas como la que usted me cuenta. Siga, siga. Es mucho más interesante que las historias de mi maestra en la escuela. Bueno, no exagere, nieto. Lo que pasa es que esta es una historia viva. Tráigame más leña, vamos a dar vuelta a los chorizos y enseguida la seguimos. Abuelo, déjeme antes de pregunte algo. ¿Ser presidente es más difícil que ser médico? ¿Qué pregunta, nieto? ¿Qué me hace? ¿Qué pregunta? Vamos a consultarlo al doctor Julepe a ver qué le parece, ¿no le dice? Mientras tanto, Peregrino, el caballo de la familia Roca que habitualmente usaba Pancho, hoy ya médico, conocía mejor que su jinete la zona de los rancheríos de las afueras del pueblo. Por eso se frenó de golpe y no quiso proseguir la marcha. Pancho recordó las enseñanzas del padre, el vaquiano más respetado en la zona del país, esta zona de este del país, don Silvio Roca. Mijo, cuando su montura se detenga sola, hágale caso. Le está avisando algo importante que usted no está viendo. Bájese, observe todas las vueltas alrededor del pingo y no se apure por seguir. Mírelo todo. Quizá haya una serpiente, un pozo de agua oculto, un avispero cercano. Uno nunca sabe. Tal vez le esté diciendo la cosa más sencilla del mundo que se cansó y no quiere seguir. En cualquier caso, usted lo averigua y hasta no saber, no avanza. El doctor se bajó del potro sin esperar nada. Dejó la rienda suelta del animal, hizo un giro completo alrededor de él. Quería tomar contacto con todo el territorio para saber si había algo anormal. No detectó nada en la cercanía que fuera peligroso, así que se dirigió lentamente a donde Peregrino pastaba en forma distraída. Cuando iba a montarlo, nuevamente un sonido extraño lo detuvo. Sin pensarlo demasiado, puso el cuerpo a tierra, colocando su oído en el suelo para auscultar las profundidades de la misma. Confirmando las sospechas, tomó las riendas y murmuró: «Vamos, Peregrino, tenemos que tomar la otra senda, por esta se viene la inundación. Está sonando el arroyo monte arriba. En unas horas este sitio quedará bajo agua». Como susurrando agregó enseguida: «Gracias a mi pingo. Te debo una, ¿eh?» Tuvo un impulso primitivo de agradecer también las enseñanzas de su padre en estas cuestiones de campo, pero guardó un silencio significativo. Bien, amigos, esto ha sido todo por esta noche. En una próxima entrega seguiremos en este cuento corto, Doctor Julepe, un personaje real que existió, que fue más de 3 veces presidente del Uruguay y al que vamos a dedicarle un par de videos más. Gracias a todos por estar y ya saben, este video quedará grabado para que ustedes lo puedan disfrutar luego de terminada la transmisión. Muchas gracias.